Buenas, ¿cómo andan? Después de un par de días, 2 semanas. Bueno, vayamos con la segunda y última parte del libro, que se llama Concepciones de la Historia Mundial, donde, a diferencia de la primera parte, donde nos habla desde el punto de vista orgánico, sociológico y filosófico de la historia, según Dawson, en esta parte él hace una revisión de diversos autores que fueron fundamentales para el desarrollo del pensamiento humano, por ejemplo San Agustín, Karl Marx, Spengler, Toynbee, y gracias a esto podemos entender cómo, a diferencia de otras religiones o a diferencia de otras concepciones filosóficas, el cristianismo es el que verdaderamente es el eterno, es el verdadero y es el que nos ilumina, ¿no? Bueno, podemos empezar con el carácter histórico del cristianismo en contraposición, por ejemplo, al hinduismo. Y nos dice lo siguiente: así, la concepción cristiana de la historia no es un elemento secundario derivado por la reflexión filosófica del estudio de la historia, yace en el corazón mismo del cristianismo y constituye una parte integral de la fe cristiana. De ahí que no exista una filosofía cristiana de la historia, en el sentido estricto de la palabra. Hay, en cambio, una historia cristiana y una teología cristiana de la historia. Y no es mucho decir que sin ellas el cristianismo no existiría, porque el cristianismo, junto a la religión de Israel, de donde nació, es una religión histórica, en medida tal que ninguna de las otras religiones universales podrían pretender serlo, ni siquiera el Islam, aunque es la que más se le acerca en ese sentido. Es decir, a diferencia de otras religiones, las religiones de origen abrahámico tienen su fundamento en el carácter histórico que éstas tienen, a diferencia del carácter mítico por ejemplo, de la religión órfica o del hinduismo. Y nos dice lo siguiente: sin duda, puede argumentarse que la idea de la encarnación divina no es exclusiva del cristianismo, pero si observamos los típicos ejemplos de estas teorías no cristianas de la encarnación divina, tal como la ortodoxia expresión hindú del Bhagavad Gita, advertimos que no tuvo la misma importancia que la doctrina cristiana. Y no solo se trata de que la figura de Krishna sea mítica y antihistórica, sino que la encarnación no se considera como algo único, sino un ejemplo de un proceso recurrente que se repite y una y otra vez al infinito en la eterna periodicidad del ciclo cósmico. En contra de tales ideas, según estaban representadas en la teosofía gnóstica, San Irineo afirmó el carácter de unicidad de la revelación cristiana y la relación necesaria entre la unidad divina y la unidad de la historia, que solo hay un Padre, el Creador del hombre, y un Hijo que cumple la voluntad del Padre, y una raza humana en la cual los misterios de Dios se llevan a cabo de manera que la criatura conformada e incorporada a su Hijo es llevada a la perfección. De este modo, la doctrina cristiana de la encarnación no es simplemente una teofanía, es decir, una revelación de Dios al hombre, es una nueva creación, la introducción de un nuevo principio espiritual que fermenta gradualmente transformando la naturaleza humana en algo nuevo. La historia de la raza humana gira sobre este único acontecimiento divino, que otorga unidad espiritual a todo el proceso histórico. En primer lugar está la historia de la antigua revelación, que es el relato de la providencial preparación de la humanidad para la encarnación, cuando la plenitud del tiempo, para usar la expresión de San Pablo, hubiera de llegar. En segundo lugar, la nueva revelación, que es la aparición de la encarnación en la vida de la Iglesia cristiana. Por último, la realización del divino propósito en el futuro, en el establecimiento final del reino de Dios, cuando la cosecha de este mundo haya sido recogida. De este modo, la concepción cristiana de la historia es, en esencia, unitaria. Tiene principio, medio y fin. Este principio, este medio y este fin trascienden la historia. No son acontecimientos históricos en el sentido común de la palabra, sino actos de la creación divina, a los cuales está subordinado todo el proceso de la historia. Pues la concepción cristiana de la historia es una visión de la
historia una interpretación del tiempo en la relación a la eternidad y de los acontecimientos humanos a la luz de la divina revelación. De ahí que la historia cristiana sea inevitablemente apocalíptica y el apocalipsis sea el sustituto cristiano de las filosofías seculares de la historia. Es decir, que la historia está completamente emparentada con todo lo divino, y lo que marca este quiebre es la reencarnación divina, la segunda venida también de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que ninguna otra religión pagana tiene. Después nos habla sobre los efectos que tuvo la obra de San Agustín. San Agustín es un santo del siglo VIII después de Cristo, uno de los más importantes, de los más inteligentes e influyentes. Nos dice, en primer lugar, San Agustín inculcó a los historiadores cristianos su concepción de la historia como un proceso dinámico donde se realiza el designio divino. En segundo lugar, hizo que los hombres comprendieran cómo la personalidad del individuo es la fuente y el centro de este proceso dinámico. Y, finalmente, logró que la Iglesia occidental tuviera conciencia de su misión histórica y de sus responsabilidades sociales y políticas, convirtiéndose durante los siglos siguientes en el principio dinámico de la cultura occidental. Es decir, San Agustín marcó un quiebre donde la Iglesia ya no es solamente un complemento orgánico de la sociedad, sino que es el fundamento de ella y la que dirige su misión hasta la modernidad, ¿no? Porque una vez que sucedió la Revolución Francesa, hubo un quiebre donde la Iglesia ya no era el centro orgánico de la vida social de la cristiandad, ¿no? Sino que ya eran otros aspectos políticos, económicos, etc. Y más adelante nos habla sobre el papel de Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia, y en el cual también tengo una reseña de uno de sus libros, de la monarquía, que los invito a que lo vean. Nos dice lo siguiente. En realidad, han existido pocos poetas que se interesaran más por la historia y hasta por la política que Dante. Lo que estaba ocurriendo en Florencia y en Italia, y nos habla un poco sobre el contexto histórico, dice, era motivo de profunda preocupación no solo para las almas del purgatorio, sino hasta para los condenados del infierno y los santos del paraíso. Y la divina corte del paraíso terrenal, que constituye el centro de todo el proceso, es una visión apocalíptica del juicio y de la reforma de la Iglesia y del imperio del siglo XIV. El gran poema de Dante parece resumir toda la realización de la Edad Media católica y representa una perfecta contraparte literaria a las síntesis filosóficas de Santo Tomás. Pero si volvemos la mirada hacia sus obras en prosa, Convivio y de Monarquía, advertiremos cómo sus puntos de vista sobre la cultura y, en consecuencia, sobre la historia difieren ampliamente de los de Santo Tomás y aún de los de San Agustín. Aquí, por primera vez en el pensamiento cristiano, encontramos la ciudad terrena y temporal, considerada como un orden autónomo con su propio fin supremo, el cual no es el servicio de la Iglesia, sino la realización de todas las potencialidades naturales de la cultura humana. La meta de la civilización solo puede ser alcanzada por la sociedad universal y esto requiere la unificación política de la humanidad en un solo Estado mundial. Ahora bien, es evidente que el ideal de Dante de un Estado universal deriva de la concepción medieval del cristianismo como una sociedad universal y de la tradición del Santo Imperio Romano formulada por los defensores y teorizadores gibelinos. Pero las fuentes de Dante no fueron exclusivamente cristianas. Lo que influyó más intensamente sobre él fueron los ideales políticos y éticos del humanismo griego, representados por la ética de Aristóteles y en grado no menor por la idealización romántica del pasado y su devoción hacia la antigua Roma. Pues la concepción que del imperio tenía es totalmente opuesta a la de San Agustín. Y acá contrapone la visión de San Agustín y la de Dante,
dice, lo considera no como la obra del orgullo y de la ambición humanos, sino como una ciudad santa, especialmente creada y ordenada por Dios, como un instrumento de su designio divino para la raza humana. En su obra, Convivio, llega hasta el extremo de afirmar que los ciudadanos y estadistas de Roma eran santos, ya que no hubieran podido lograr sus propósitos sin una infusión especial de la gracia divina. Y más adelante nos habla sobre los cambios que trajo Dante Alighieri a la concepción de la historia y de la política, nos dice. Esta idealización de la antigüedad clásica, porque como mencionaba antes Dawson, según Dante, la idealización de Dante estaba donde las potencialidades humanas se concentrasen en una idea imperial, ya que, como bien sabemos, Dante Alighieri era de corte gibelino, era de corte imperial, defendía la idea del imperio en contraposición a la idea de San Agustín. Y nos dice: que se halla presente ya en el pensamiento de Dante, se desarrolló aún más con Petrarca y sus contemporáneos hasta convertirse en el rasgo característico de la cultura renacentista. Y acá nos habla de la influencia de Dante en el renacentismo de los siglos XVI y XVII. Afectó todos los aspectos del pensamiento occidental, el literario, el científico y el filosófico. Por encima de todo, cambió la visión occidental de la historia e inauguró un nuevo tipo de historiografía. El enfoque religioso de la historia, como el relato de las relaciones de Dios con la humanidad y el cumplimiento del plan divino en la vida de la Iglesia, fue abandonado o dejado para los historiadores eclesiásticos, y surgió una nueva historia secular modelada por Livio y Tácito, y un nuevo tipo de biografía histórica influida por Plutarco. Se perdió así la unidad de la concepción medieval de la historia, y en su lugar se desarrolló gradualmente un nuevo esquema de la historia, que eventualmente tomó la forma de una triple división entre los periodos antiguo, medieval y moderno. Esquema que, a pesar de su carácter arbitrario y científico, ha dominado la enseñanza de la historia hasta los tiempos modernos, y todavía afecta nuestra actitud hacia el pasado. Este nuevo enfoque de la historia fue uno de los factores principales que gravitaron en la secularización de la cultura europea, puesto que la idealización de los estados de la antigüedad, y en especial de la Roma republicana, influyó la actitud de los hombres hacia el Estado contemporáneo. La ciudad-estado italiana y los reinos de Europa occidental no eran ya considerados como miembros orgánicos de la comunidad cristiana, sino fines en sí mismos que no reconocían otra justificación que el deseo de poder. Bueno, acá nos habla de cómo esta idealización de Roma, de los estados seculares, llevó a, después, en el renacentismo, gracias a Dante, a la pronta secularización, es decir, separación entre la Iglesia y todos los demás aspectos de la vida social, ¿no? Hasta traernos a lo que vivimos hoy en día, donde, bueno, hoy en día la democracia y la república son aspectos prácticamente intocables de nuestra vida y que no se deben socavar, ¿no? Y más adelante nos dice cómo debería tomar posición un cristiano frente a la historia, y nos dice lo siguiente: la concepción cristiana de la historia es coexistente con el tiempo, abarca toda la vida de la humanidad sobre este planeta, y no solo termina con el fin de este mundo y de la existencia temporal del hombre. Es esencialmente una teoría de compenetración de tiempo y eternidad, de modo que el sentido esencial de la historia ha de encontrarse la germinación de la semilla de la eternidad en el seno del tiempo. Pues el hombre no es meramente la criatura del proceso económico, a la vez productor y consumidor. Es un animal consciente de su mortalidad y, en consecuencia, de la eternidad. Igualmente, el fin de la historia no es el desarrollo de una nueva forma de sociedad económica, sino que es la creación de la nueva humanidad.
o mejor dicho, de una humanidad superior, la cual aventaja al hombre tanto como éste mismo está por encima de los animales. Ahora bien, los cristianos no solo creen en un plan divino de la historia, sino también en la existencia de una sociedad humana que hasta cierto punto tiene conciencia de este plan y es capaz de cooperar en él. Y de esta forma podemos entender que el fin de la historia del hombre no es solamente un fin económico, un fin político, un fin estético, sino que es el fin de la creación de una nueva humanidad, de una humanidad que trascienda justamente nuestra humanidad y nos acerque mucho más a Dios, una humanidad mucho más espiritual, mucho más eterna. En fin. Más adelante nos habla sobre el carácter orgánico de la historia, es decir, el carácter vivo, el carácter transformador de la historia, nos dice. Pero la solución católica que encontró su expresión clásica en San Agustín mantenía el sentido hebreo de la importancia y de la unidad de la historia, en tanto que rechazaba el literalismo y el materialismo de los milenaristas extremos, adoptando la interpretación espiritual de los teólogos griegos. El conflicto entre la Iglesia y el Imperio Romano no fue el último acto del drama de la humanidad. No fue más que un capítulo de la larga historia en el cual el antagonismo y la tensión de los dos principios sociales representados por la Iglesia y el mundo se repetían sucesivamente bajo nuevas formas. La historia ya no era un caos ininteligible de acontecimientos desconectados. Había encontrado en la Encarnación un centro de referencia que le dio sentido y orden. Es decir, nosotros hasta el día de hoy seguimos teniendo ese centro de referencia, ese antes y después de Cristo como modo de entender la historia, como modo de aprender a contar la historia, como modo de enseñar. Vista desde ese centro, la historia de la humanidad se convirtió en una unidad orgánica. La eternidad había entrado en el tiempo y en adelante lo singular y lo temporal habían adquirido significado eterno. El cerrado círculo del tiempo se había interrumpido y una escala había descendido del cielo a la tierra para que la humanidad pudiera escapar de la penosa rueda que había proyectado sus sombras sobre el pensamiento griego e indio y seguir adelante con vida renovada hacia un nuevo mundo. Así, la interpretación católica de la historia difiere de todas las demás por su combinación del universalismo con un sentido de unidad e irreversibilidad del proceso histórico. Su rechazo del milenarismo la libera de los cortos alcances y estrechos fanatismos de la tradición sectaria, así como el provincialismo y parcialidad del historiador nacional, que es parte de la unidad política sobre el cual escribe, pero el historiador católico es el heredero de una tradición universal, como escribe Pablo Orosio. Cualquier lugar es mi patria, en todas partes se hallan mis leyes y mi religión. La anchura del este, la plenitud del norte, la extensión del sur y las islas del oeste son el vasto y seguro hogar de mi ciudadanía, pues, como romano y católico, me dirijo a los cristianos y romanos. Acá nos habla sobre justamente el carácter universal del cristianismo, porque cristianismo significa universalismo, significa que abarca a todos los seres humanos, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Y aparte, el carácter que ya les dije, donde la reencarnación jugó un papel fundamental, donde hasta el día de hoy seguimos contando a partir de ese suceso para adelante o de ese suceso para atrás. Estamos en 2025 después de Cristo. Bueno, más adelante nos habla sobre el labor de la Iglesia, sobre el camino que debe optar y nos dice lo siguiente: pero la Iglesia también debe optar por el difícil camino de la cruz, soportando las penalidades y humillaciones del fracaso terrenal, sin ninguna esperanza compensatoria del éxito temporal. La Iglesia no es una alternativa ni un rival del Estado, y sus enseñanzas no ocupan el lugar de las necesidades ideológicas y políticas.
Sin embargo, tampoco puede desinteresarse de la vida corporativa de la comunidad y limitar su atención al alma individual. La Iglesia no es una sociedad humana, pero es el conducto a través del cual la vida fluye a la sociedad humana, y su labor esencial consiste en santificar la humanidad de un modo tal, como todo tanto en sus actividades corporativas como en las individuales. Es decir, que la Iglesia tiene una labor tanto comunitaria e individual. No es solamente un guía espiritual, sino que una guía espiritual individual, sino que la verdadera Iglesia actúa en comunidad. La verdadera Iglesia no solamente se ocupa del pobre de alma, del pobre de espíritu, sino también de las necesidades humanas. Y es tampoco dejar solamente satisfacer las necesidades humanas mundanas, sino también satisfacer las necesidades divinas, ¿no? Más espirituales. Tiene un doble fin la Iglesia en este sentido. Más adelante podemos hablar, y Dawson nos hace preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es aquello divino y espiritual a lo cual los cristianos aspiran? Nos dicen, el reino de Dios no es obra del hombre y no emerge del curso de la historia humana por la ley natural del progreso. Irrumpe violentamente en la historia, confundiendo la obra del hombre, como la piedra arrojada desde la montaña sin intervención humana, que convierte en polvo la imagen de los 4 imperios mundiales. Maravilloso. Y más adelante nos habla sobre, que es la resurrección de la Iglesia. Nos dice, acá, sobre el carácter revolucionario en contra de la Iglesia, nos dice, el carácter de esta actitud revolucionaria hacia la Iglesia histórica fue acá nos habla sobre cómo los reformadores, tanto cristianos, los reformadores protestantes, hicieron en contra de la Iglesia, nos dice. Nos habla sobre los resultados. El resultado de esta actitud revolucionaria hacia la Iglesia histórica fue una turbulenta, catastrófica, apocalíptica y descontinua visión de la historia. Como escribe Calvino, la historia de la Iglesia es una serie de resurrecciones. Una y otra vez la Iglesia se corrompe, no se predica ya la palabra, la vida parece extinguirse, hasta que Dios envía otra vez profetas y maestros para dar testimonio de la verdad y a revelar la doctrina evangélica en toda su prístina pureza. Así, la Reforma puede compararse con el Renacimiento, ya que fue un intento de remontarse más allá de la Edad Media para borrar 1000 años de desarrollo histórico y restaurar la religión cristiana en su primitiva forma clásica. Sin embargo, por otro lado, este retorno al pasado puso al espíritu protestante en nuevo contacto con las fuentes judías y apocalípticas de la concepción cristiana de la historia, de modo que la Reforma condujo a aceptar el énfasis en los elementos proféticos, hebraicos y apocalípticos de la tradición cristiana frente a los ingredientes helénicos, patrísticos y metafísicos que estaban tan fuertemente representados tanto en la ortodoxia patrística como en el catolicismo medieval. O sea, hace una crítica hacia los reformadores protestantes, donde dice que ellos se olvidaron de 1000 años de historia, de 1000 años de desarrollo del pensamiento humano, intentaron volver a las fuentes y por esta misma idea es que ellos no tienen imágenes, íconos en sus iglesias, y a la vez que hacen este regreso, este idealismo nuevamente que es propio del renacentismo, como hacen este regreso, olvidan de toda la riqueza intelectual que se desarrolló durante 1000 años de la Edad Media. Lo desechan, lo descartan. Bueno, ahora nos habla sobre lo que trajo Cristo al mundo. Cristo al mundo trajo la espada,
la Iglesia nos trajo mártires y esto es una visión completamente trágica de la historia, pero es una visión también que nos devuelve a esa mirada de donde vemos a Cristo crucificado, donde nosotros también debemos hacer sacrificios continuamente en nuestra vida diaria. Y nos dice lo siguiente, o sea, está en contra del optimismo liberal, en contra de esta visión del continuo desarrollo humano hacia el infinito, que cada vez somos mejores, que la Edad Media fue mejor que la Edad Antigua, que la Edad Moderna es mejor que la Edad Media, etc. Y nos dice lo siguiente. El optimismo liberal, crítica hacia el liberalismo, tan característico del pensamiento religioso anglosajón durante el último medio siglo, recordemos que este libro fue escrito en la década de los 50. Llevó a los hombres a creer que los tiempos de persecuciones habían terminado y que los hombres de buena voluntad convendrían dejar de lado sus diferencias de opinión y en unirse para combatir los males universalmente condenados, tales como el vicio, la miseria y la ignorancia. Pero desde el punto de vista de la interpretación cristiana de la historia, no existe fundamento alguno para semejantes esperanzas. Cristo vino no para traer paz al mundo, sino la espada. Y el reino de Dios se logra no por la eliminación de los conflictos, sino a través de una creciente oposición y tensión entre la Iglesia y el mundo. El conflicto entre las dos ciudades es tan viejo como la humanidad misma y perdurará hasta el fin de los tiempos. Y aunque la Iglesia pueda disfrutar de épocas de prosperidad y fracasen sus enemigos y las fuerzas del mundo se sometan a su poder, tales cosas no implican un éxito. No se impone la Iglesia por mayoría, sino con mártires, y la cruz es su victoria. De modo que, comparada con el optimismo del liberalismo, la perspectiva cristiana de la vida y su interpretación de la historia son profundamente trágicas. El verdadero progreso de la historia es un misterio que se cumple en el fracaso y el sufrimiento, y que solo ha de revelarse al fin de los tiempos. La victoria que domina el mundo no es éxito, sino fe, y solo a los ojos de la fe se comprende el verdadero valor de la historia. Y un par de estos ejemplos donde la fe en los tiempos modernos socavó esta idea del profundo desarrollo del pensamiento humano fue, por ejemplo, la contrarrevolución cristera en México, que sucedió a principios del siglo XX, donde podemos encontrar a santos tan fundamentales como San José Sánchez del Río, donde gritando "Viva Cristo Rey", defendió sus ideales a pesar de su muerte y su asesinato. Más adelante nos habla sobre la importancia de la obra de San Agustín, ahora sí, ya entrándonos por fin en los diversos autores, en sus ideas, y nos dice: la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, que es su obra cúlmine y la más famosa, fue, como todos sus libros, escrito con un definido propósito polémico en respuesta a una necesidad determinada. Pero durante los 14 años en que estuvo dedicado a esta tarea, la obra se transformó en un folleto de controversia en una vasta síntesis que abarca la historia de la totalidad de la raza humana y que sus destinos en el tiempo y en la eternidad. Es una de las grandes obras de la antigüedad cristiana que trata expresamente de las relaciones del Estado y de la sociedad humana, en general sobre la base de los principios cristianos, y en consecuencia ha ejercido incalculable influencia sobre el pensamiento europeo, tanto para Orosio y Carlomagno, para Gregorio I y Gregorio VII, así como para Santo Tomás y Bossuet. Constituía la expresión clásica del pensamiento político cristiano y de la actitud cristiana ante la historia, y tampoco ha perdido su importancia en la época moderna. Es el único de los escritos de los padres de la Iglesia que el historiador secular no descarta de plano, y en general, durante todo el siglo XIX, se consideró que esta obra justificaba el derecho de San Agustín a ser considerado como el fundador de la filosofía de la historia. Y más adelante podemos hablar sobre cómo la historia no es sinónimo de ciencia, y nos dice: en consecuencia, en tanto la historia humana esté constituida por acontecimientos únicos e individuales,
no es digna de la ciencia y de la filosofía. Su valor ha de encontrarse solamente en ese aspecto que es independiente del tiempo y es el carácter ideal de un héroe, la sabiduría ideal del sabio y el orden ideal de la comunidad humana. El único sentido espiritual que tiene la historia debe encontrarse en los ejemplos que nos proporcionan de virtud moral o de sabiduría política. Es decir, ¿por qué la historia no puede tener un carácter científico o un carácter filosófico? Porque, como bien sabemos, el método científico, su base es la repetición, que en dadas condiciones, ese experimento que queremos llevar a cabo se repita continuamente, mientras que la historia son hechos únicos e irrepetibles, que tienen consecuencias únicas e irrepetibles, como fue, por ejemplo, la llegada de Colón a América. Fue un hecho único e irrepetible, y si bien los europeos también llegaron a otras partes del mundo, cada llegada de los conquistadores fue único e irrepetible en ese lugar geográfico o en ese tiempo histórico en el que estén. Todos son únicos, todos son repetibles. La historia no es algo que se pueda medir y repetir constantemente como un experimento científico. Más adelante podemos seguir sobre las diferencias entre las dos ciudades y entre el carácter natural y espiritual que estas dos tienen. Y nos dice lo siguiente. Vemos así, o sea, el carácter de estas dos ciudades según San Agustín. Vemos así que la sociología de San Agustín está basada en el mismo principio psicológico que impregna todo su pensamiento, el principio de la importancia suprema de la voluntad y la soberanía del amor. El poder del amor tiene la misma importancia en el mundo espiritual que la ejercida por la fuerza de la gravedad en el mundo físico. Por donde lo impulse el amor debe ir y transformarse el hombre. Y aunque los deseos de los hombres parezcan ser infinitos, en realidad pueden reducirse solo a uno. Todos los hombres desean la felicidad, todos buscan la paz y todos sus anhelos, odios y esperanzas y temores se dirigen a ese fin. La única diferencia esencial que consiste en la naturaleza de la paz y de la felicidad que se desea, porque por el hecho mismo de su autonomía espiritual, el hombre tiene poder para elegir su propio bien, sea que encuentre esa paz en subordinar su propia voluntad al poder divino o en someter todo a la satisfacción de sus propios deseos, convirtiéndose en el centro del universo, una imagen oscurecida de la divina omnipotencia. Es en esto, y solamente en esto, donde ha de encontrarse la raíz del dualismo, en la oposición entre el hombre natural, que vive para sí mismo y que solo anhela la felicidad material y la paz temporal, y el hombre espiritual que vive para Dios y busca la beatitud espiritual y una paz que sea eterna. Estas dos tendencias de la voluntad producen dos clases de hombres y dos tipos de sociedades. Y así llegamos finalmente a la generalización en la cual se sustenta la obra de San Agustín. Dos amores fundaron dos ciudades, son, a saber, la terrena, el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial, el amor a Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo. De esta generalización surge toda la teoría agustiniana de la historia, ya que las dos ciudades han seguido su curso mezclándose una con la otra a través de las evoluciones de los tiempos desde el principio de la raza humana, y seguirán de esta manera andando juntas hasta el final del mundo, cuando es su destino separarse en el juicio final. O sea, fijémonos en cómo una aspira a lo temporal, a lo terrenal, a lo puramente físico, mientras que otra subordina su propia individualidad, su propia persona hacia Dios, hacia su omnipotencia, hacia lo espiritual, hacia lo supremo a uno mismo, ¿no? Y más adelante hace una crítica hacia el eterno retorno. El eterno retorno
es una concepción hinduista y también budista que podemos encontrar principalmente en esta región del mundo, ¿no? En la India. Pero también hay un libro muy importante y muy famoso que se llama El Eterno Retorno, justamente, del historiador de religiones, Mircea Eliade, rumano, donde, bueno, nos habla sobre esto. Y acá Dawson nos hace una crítica a esto y dice: Orígenes rechaza expresamente la teoría del eterno retorno de todas las cosas, por ser inconciliables con la creencia del libre albedrío. Toda semejanza mucho mayor con la doctrina hindú del samsara, la interminable cadena de existencias que son el fruto de los actos de la propia alma, pero aunque esta teoría deja cabida para la libertad individual, destruye la unidad orgánica de la humanidad y la significación de sus destinos sociales a un punto mucho mayor que la doctrina helénica. En consecuencia, San Agustín la rechazó no menos firmemente que a la teoría de la recurrencia cíclica. Admitir la idea del eterno retorno es una consecuencia natural de creer en la eternidad del mundo, pero una vez que aceptamos la doctrina de la creación como lo hizo el mismo Orígenes, no es ya necesaria la teoría de la circunrotación de las almas o la creencia de que nada nuevo o decisivo puede ocurrir en el tiempo. La humanidad ha tenido un principio absoluto y se dirige hacia un fin absoluto. No hay posibilidad de regreso. Aquello que tuvo su principio en el tiempo tendrá su consumación en la eternidad. De ahí que el tiempo no sea una imagen recurrente de la eternidad, es un proceso irreversible moviéndose en una dirección determinada. Este reconocimiento de la unicidad e irreversibilidad del proceso temporal, esta explosión de los hitos perpetuos, es una de las realizaciones más notables del pensamiento de San Agustín. Es verdad que este cambio de actitud estaba implícito en el mismo cristianismo, ya que toda la revelación cristiana descansa sobre estos acontecimientos temporales, que, sin embargo, poseen significación absoluta y valor eterno. Como dice San Agustín, Cristo es el camino recto por el cual el espíritu escapa del laberinto circular del pensamiento pagano, pero aunque este cambio había sido efectuado por fe y la experiencia religiosa, esperaba aún el análisis y la definición filosóficas. Y esto lo recibió de San Agustín, que no solo fue fundador de la filosofía cristiana de la historia, sino que fue, en verdad, el primer hombre del mundo que escribió el significado del tiempo. O sea, es maravilloso, es para releerlo, pero no quiero que el video sea mucho más extenso que el anterior porque hay muchas cosas que todavía falta comentar, ¿no? Más adelante, Dawson ya nos habla directamente sobre, ya dejando de lado pensadores de la antigüedad o de la Edad Media, entramos de pleno en la Edad Moderna, en Karl Marx, ¿no? Donde nos habla sobre el carácter el carácter profético que tuvo Marx. Nos dice: porque Karl Marx había hecho de la sustancia que caracteriza a los profetas, a pesar de su desprecio por todo lo que tenía sabor a misticismo o idealismo religioso, fue como Spinoza, uno de esos exiliados de Israel, cuya segregación de la comunidad religiosa, porque recordemos que Marx provenía de una familia judía, cuya segregación de la comunidad religiosa de sus antepasados solo sirve para intensificar su orgullosa convicción de tener una misión profética. De este modo, la tradición apocalíptica, que en su forma secularizada tendió a degenerar en un idealismo vago, recuperó su poder y su sentido de realidad merced a este nuevo contacto con el espíritu judío. La esperanza mesiánica, la creencia en la futura destrucción del poder de los gentiles y en la liberación de Israel no constituían para los judíos meros ecos de la tradición bíblica, estaban impresos en cada fibra de su ser por la secular frustración de sus impulsos sociales durante siglos en los miserables guetos de Alemania y Polonia. Y del mismo modo que el dualismo social existente entre los elegidos y
y réprobos entre el pueblo de Dios y el poder temporal de los gentiles era un hecho corroborado por una amarga experiencia personal, del cual hasta los más insensibles tenían conciencia formada por los múltiples vejámenes sufridos en la vida del gueto. O sea, la vida del gueto. ¿Qué era un gueto? Eran barrios judíos en Alemania y en Polonia, ¿no? Donde ellos se concentraban, no podían salir, mudarse hacia otros lugares, sino que eran exclusivos para que ellos vivan. Nos dicen. Ahora bien, la revolución y la llegada del liberalismo pusieron fin a este estado de cosas, es decir, a ese encierro en el gueto. Los judíos habían salido del gueto para entrar en el mundo, recibiendo derechos de ciudadanía en la nueva civilización burguesa. Fue en ese momento de la historia judía cuando hizo su aparición Karl Marx. Había perdido su calidad de miembro de la comunidad judía por ser hijo de un cristiano converso, pero no podía negar su sangre ni su espíritu judíos para convertirse en un sumiso servidor de la civilización de los gentiles. Su alma se rebelaba contra los cánones e ideales de la mezquina sociedad burguesa en la cual se había criado. Sin embargo, había probado el fruto prohibido de la nueva ciencia y no podía ya retornar al Talmud, como tampoco retornar al gueto. El único camino que le quedaba por seguir era el de la tradición revolucionaria, que se encontraba en ese momento en el cenit de su prestigio y popularidad. En ella encontró inmediata satisfacción a su consciente hostilidad hacia la civilización burguesa y a la rebeldía aún más profunda de sus reprimidos instintos religiosos. Los tres elementos fundamentales de la actitud histórica judía: la oposición entre el pueblo elegido y el pueblo de los gentiles, el inexorable juicio divino a estos últimos y la restauración de los judíos en un reino mesiánico, encontraron todos los principios con los cuales se correspondían a la fe revolucionaria de Marx. De este modo, el burgués sustituyó al gentil y el sector económicamente pobre, el proletariado, reemplazó al pobre en el sentido espiritual del Antiguo Testamento, es decir, que el marxismo, después del comunismo, el socialismo, tienen un carácter profundamente religioso, donde ya el gentil, es decir, aquel que tiene el poder, ahora es el rico. Antes el... Bueno, podríamos leerlo otra vez, pero creo que quedó bastante claro. Podemos seguir con Marx, donde Dawson hace una comparación entre la filosofía cristiana y la filosofía marxista. Nos dice: la explotación del proletariado le provoca una genuina indignación moral al marxista. No la considera como una fase necesaria de la evolución económica, sino como un pecado que clama al cielo pidiendo venganza. Por eso el carácter revolucionario. La causa del proletariado es la causa de la justicia social en el sentido más absoluto. Es una causa por la cual el comunista está dispuesto a sufrir y a morir, así como a causar el sufrimiento y muerte de otros. Todo esto es fruto no de su filosofía ni de su materialismo, sino de su impulso religioso subyacente, que encuentra expresión en la apocalíptica revolucionaria. Es una pasión espiritual que ha perdido su objetivo teológico y que ha intentado encontrar su propia justificación en una teoría puramente racional. Y la presencia de esta fuerza espiritual es lo que desvirtúa toda la teoría de Marx, atribuyéndole un absolutismo que es extraño a su naturaleza real. De este modo, su relativismo histórico se contamina de un determinismo apocalíptico y su relativismo ético desaparece ante un rigorismo puritano de tipo estrictamente dualista. Y este es el motivo por el cual el marxismo se caracteriza por una dosis de inhumanidad que no pertenece ni a la tradición religiosa ni al racionalismo, sino que surge de una unión entre convicciones intensamente apocalípticas con una filosofía materialista. Nos dice: ahora bien, la filosofía cristiana de la historia se asemeja a la del marxismo por tener también un sentido revolucionario del proceso histórico y una concepción apocalíptica del fin de la historia. Es decir, ambas concepciones se parecen. Ambas creen que llegará un fin de la historia, que
la historia en su transcurso tiene un carácter revolucionario, o sea, en eso se parecen, pero dice, al igual que el marxismo rechaza el idealismo estático de la tradición liberal y el ingenuo optimismo de la ética humanitaria. Pero, por otro lado, y mientras la dialéctica histórica del marxismo es fundamentalmente materialismo, la del cristianismo es esencialmente espiritual, un diálogo entre Dios y el hombre, y el fin de la historia no surge de la propia historia, sino del hecho de que ésta es elevada a un plano supraterrenal. Y acá podemos seguir hablando de esto, ¿no? Pero creo que esto ya condensa profundamente esas ideas, donde la principal diferencia radica en que el marxismo, la filosofía marxista es materialista, que cree que el fin de la historia, la guerra, la consumación del proletariado, que llegan al poder y demás, ese no es el fin propio de la historia que tiene el ideal cristiano, sino que el fin de la historia para el ideal cristiano no es el fin del tiempo, sino que es una elevación del tiempo a un plano terrenal. Ese es el verdadero fin de la historia. Y más adelante comenzamos a hablar sobre la visión de la historia según Oswald Spengler, que es un filósofo muy importante del principio del siglo XX, alemán también. Nos dice: según la concepción de Spengler, la historia mundial no es otra cosa que un segundo cosmos, es decir, nos habla sobre el carácter orgánico de la historia, con contenido y ley de movimiento diferentes a los del primer cosmos, la naturaleza, que ha reclamado hasta este momento toda la atención del filósofo. Tiene su propia ley interna o destino, a diferencia de la ley de casualidad que rige el mundo de la naturaleza. Es decir, el tiempo histórico no es una mera sucesión numérica, sino el registro del proceso vital que ocurre como los años de la vida de un hombre, hasta que no se logre desentrañar el sentido de las unidades que están detrás de los siglos de la historia, de los ciclos de la historia, resulta inútil tratar de explicar la evolución histórica a través de causas secundarias, pero si logramos alcanzar un conocimiento interno de la historia, si llegamos a comprender intuitivamente al principio que da unidad a una época o una historia, entonces la historia asumirá una forma orgánica y será posible observar en todos los fenómenos históricos la expresión de una fuerza plasmadora detrás del juego de las circunstancias. Es decir, el carácter orgánico, según Spengler, es comparar a la historia de la humanidad con justamente la vida de un hombre, nacimiento, madurez, ocaso. Y más adelante nos hace una crítica hacia Spengler. Pero bueno, creo que vamos bien de tiempo. No, pero es muy largo. Igual se los dejo a algunos, si lo quiere leer, si lo tiene en PDF, es la página 340 a la 341. Y más adelante podemos finalizar sobre cómo la geografía, la herencia racial, la interacción entre diferentes pueblos van formando las civilizaciones. Y esto es donde Spengler y Dawson tienen puentes en común, ¿no? Donde ambos están de acuerdo. Nos dice: en realidad, una cultura no es un proceso puramente físico ni una construcción ideal. Es una totalidad viva desde sus raíces en la tierra, materializadas en la simple vida instintiva del pastor, del pescador y del labrador, hasta su florecimiento en las más elevadas realizaciones del artista y del filósofo, lo mismo que el ser individual combina en la unidad sustancial de su personalidad, la vida animal de la nutrición con las actividades superiores de la razón y de la inteligencia. Es imposible desconocer la importancia del elemento material y no racional de la historia. Toda cultura descansa sobre una base de contorno geográfico y herencia racial que rige sus actividades más elevadas. La transformación de una cultura no significa simplemente una mutación intelectual ante un cambio de vida. Nos dice: sin embargo, aunque la cultura está esencialmente condicionada por factores materiales, no son estos los únicos.
Una cultura recibe su forma de un elemento racional o espiritual que trasciende los límites de las condiciones raciales o geográficas. La religión y la ciencia no mueren con la cultura de la que formaron parte, se transmiten de un pueblo a otro y contribuyen como fuerza creadora a la transformación de nuevos organismos culturales. Existen, en realidad, dos movimientos de la historia, uno de los cuales se debe, como lo demuestra Spengler, al proceso vital de un pueblo particular en contacto con un determinado contorno geográfico, mientras que el otro es común a una cantidad de pueblos diferentes, siendo consecuencia de la síntesis e interacción política, intelectual y religiosa. Solo teniendo en cuenta estos dos movimientos será posible comprender la dinámica general de la historia y explicar ese auténtico elemento de integración y progreso que determina que las distintas civilizaciones no sean mundos cerrados sin significación mutua, sino estadios progresivos de la vida en la vida de la humanidad. Y con este breve pero fascinante párrafo finaliza este recorrido, ¿no? Donde empezamos por muchísimos aspectos, la estandarización de la sociedad, sobre cómo la pobreza y la riqueza, los desarrollos políticos, ideológicos, sobre diferentes autores que marcaron un cambio, sobre la propia venida de Cristo, que cambiará un cambio, sobre el movimiento, ¿no? Al final la dinámica es eso, es el movimiento de la historia. Sin más, los invito a que lo lean, es un libro muy maravilloso. Si les gusta la historia es más que recomendable, si les gusta todo el tema teológico y religioso también es recomendable. Si les gusta la parte de la economía, no creo, porque acá no hay muchos aspectos económicos. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado y los invito a leerlo. Nos vemos.